Bueno, sabemos que la Amorebieta viene de ganar 2 partidos y nada, nosotros pues tenemos que competir, hacer las cosas bien como lo estamos haciendo y seguro que nos tengamos que traer los 3 puntos para casa. Sí, el vestuario siempre ha estado bien, estamos unidos, buen compañerismo y la verdad que muy bien, a gusto todo y vamos a ir el sábado a por los 3 puntos en Amorebieta. Sí, sabemos que es un equipo que hay que ganar los duelos individuales, hay que estar bien físicamente y a la altura, porque si no es complicado un partido de segunda vez aquí y hay que seguir como estamos haciendo. Pues sinceramente desde que vine aquí el primer día estoy muy a gusto, me han acogido muy bien el vestuario, el míster, todo el mundo y la verdad que muy bien desde que llevo aquí en Leioa. Bueno, yo creo que va a ser un partido disputado. Al final somos equipos que nos conocemos bastante, que hemos jugado también incluso en pretemporada. Y yo creo que al final el estar tan cerca hace que, bueno, que todo sea más, bueno, más con sitios como el de Amorebieta, pues yo creo que todos conocemos, ¿no? Al final del campo ha habido jugadores que han estado allí, hay gente que ha tenido compañeros allí y yo creo que al final es un derbi vizcaíno y bueno, yo creo que va a ser muy disputado. Al final ellos vienen con una dinámica muy buena, han conseguido 2 victorias en un momento, bueno, pues un poco complicado y sobre todo dos victorias seguidas. Y ante eso, pues bueno, vendrán con mucha ilusión, jugar en casa y ante eso, pues bueno, nosotros tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo. El resultado del otro día, al margen de las sensaciones, creo que nos ha dado también otro plus y el ir a un campo como el de Amorebieta, creo que nosotros tenemos ganas porque los números que estamos haciendo fuera de casa, la verdad que son buenos, ¿no? Hombre, el vestuario está contento, está satisfecho de la remontada, está con ganas porque sobre todo se está viendo en una posición que al final han trabajado para ello y los puntos ahí están, ¿no? No ha sido un primer inicio fácil, hemos tenido rivales fuertes y sobre todo situaciones complicadas, ¿no? Y ante eso el equipo ha respondido y ha sabido, pues bueno, remar en momentos difíciles y a día de hoy pues estamos en una posición cómoda, con ganas de que al final pues podamos seguir compitiendo y sobre todo cogiendo puntos que al final para nosotros es lo importante, ¿no? Amorebieta es uno de esos campos donde crees que puedes tener opciones de ganar, pero está claro que si no compites al 100% pues va a ser complicado porque ellos, ya te digo, van a ser un equipo fuerte en casa y competido, ¿no? Bueno, nik uste dute partidu egokia guretzat, bigarren garaipenera hartzeko, segiduen. Lehenko egunean hemen kostata atera ginen partidue, eta nik uste dut orain garrantzitsua dela, konfiantza hori, zapatuen zornotzan ikustea, zelan ekipoak nahi dauen beste garaipen bati lortu. Ez, nik uste dut, pretemporadan jolastu dugun euren kontra, baina, ez dago zerikusiri partidu horrek zapatuko agaz. Azkenean 3 puntu jokoan dagoz, eta, azkenean sekreturik ez dago, gu badakigu nortzuk jolastuko daurien gitxi gora beran, zelan jolasten dauen zornotzak, eta hortik aurrera, gure joko mota ezagutzen dabe, eta, nik uste dut partidu gogorra izango dela, baina nik uste dut partidu aurrera ataratzeko moduk izango dela, bai. Nik gogo asko nokian, partidu bat irabazteko etxean, azkenean ikusten zen taldeak sentsazioak ematen zauzela kanpo barruan, baina emaitzek ezaurien hori erakusten. Eta nik uste dut emaitza horrek lehengunean Torrelavegaren kontra partidu horrek irabazteak konfiantza aldetik apurtxo bat gehiago ematen dozkula. Eta orain esan dut zuten moduaz, zorrotzara goaz, irabazteko ideiagaz.